Mauricio me pregunta, Luis Arenas desde Costa Rica, ¿crees que las famosas fact-check a estas alturas ya se han contaminado de desinformación y propaganda? No lo sé, algunas seguro. Y te pongo un caso, en España el gran negocio es Maldita, era Maldito Bulo originalmente, luego se convirtió en La Maldita, es una empresa que tiene relación además con La Sexta, con Ana Pastor, que es dueña de otra empresa afiliada o relacionada estrechamente con el canal de televisión de La Sexta, que es neutral en realidad, porque es neutral. Y ellos empezaron unos empleados de La Sexta empezaron con Maldito Bulo. Yo cometí el error horrible de revelar que eran empleados de La Sexta. Y entonces el que es actualmente el director de Maldita y Maldita Ciencia y Maldito Bulo y Maldita.es dijo que yo le había pedido un puesto y un dinero al Partido Socialista Obrero Español y que estaba yo muy enojado porque no me lo habían dado. Y no hay ni un indicio de que eso haya ocurrido porque jamás le he pedido al Partido Socialista nada. Las pocas cosas que he hecho son fundamentalmente dar cursos a los militantes recién llegados sobre la historia y los principios del partido, pero nunca le he pedido ni un céntimo, siempre pongo. Un buen militante si puede pone. Pero yo me quedé absolutamente patidifuso ante la idea de que este personaje, Julio Algo, que es el que está haciendo el fact-checking de todo lo que pasa en España, me levante un bulo así alegremente en Twitter. Yo supongo que sí, en algunos casos el fact-checking será como la compañía, una televisión, un programa de televisión en Rusia que es fake news, que se supone que están haciendo el fact-checking de las fake news para demostrarte que Occidente miente cada vez que dice una noticia y que por supuesto Putin siempre dice la verdad. Evidentemente es muy fácil volverse un impostor en el mundo del fact-checking. Y si vienes a nuestro curso de periodismo, vas a enterarte que el fact-checking debería ser absolutamente innecesario.